Hay mujeres que a los 50 años deciden algo que no le cuentan a nadie. No es un secreto oscuro, no es una traición, es algo mucho más silencioso y mucho más valiente que todo eso. Es la decisión de empezar. No mañana, no cuando los hijos estén más grandes, no cuando la situación mejore, no cuando alguien llegue a ayudar. Ahora, con lo que hay, con lo que queda, con las manos que ya saben lo que es el cansancio y que todavía, aún así, siguen abiertas. Refugio Mendoza tenía 51 años cuando tomó esa decisión, y lo hizo en el peor momento posible, en el momento en que cualquier persona razonable le hubiera dicho que no era buena idea, que ya era tarde, que mejor esperara. Lo que Refugio hizo después de ese momento es lo que te quiero contar, porque hay algo en su historia que yo creo que necesitas escuchar hoy, no la semana que viene. Pero primero quiero preguntarte algo directo, de mujer a mujer. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión de dinero solo para ti? No para la casa, no para los hijos, no para cubrir un hoyo que dejó alguien más. Una decisión solo tuya, que naciera de lo que tú quieres y a dónde tú quieres llegar. ¿Recuerdas cuándo fue? Refugio tampoco podía recordarlo, y eso, más que la falta de dinero, era lo que más le pesaba. Refugio Mendoza era costurera. De las de verdad. Las que cosen a mano cuando la máquina no puede, las que arreglan lo que parece que ya no tiene arreglo, las que saben que una tela bien cortada no se desperdicia nunca. Vivía en Orizaba, Veracruz, en una calle empinada donde las casas se apilaban unas sobre otras como si la colina tampoco tuviera espacio para tanto. Su taller era el cuarto de junto a la cocina, un cuarto angosto con la ventana siempre abierta porque la luz del foco no alcanzaba, y con una mesa larga donde cabían 2 máquinas de coser, los rollos de hilo acomodados por color en una repisa que ella misma había clavado en la pared hace 14 años. Cosía uniformes escolares, vestidos de quinceañera, ropa de trabajo, dobladillos, cremalleras, lo que llegara. La gente llegaba con telas, con encargos, a veces con ropa rota que no sabían si valía la pena reparar. Refugio siempre decía que sí valía la pena, siempre encontraba la manera. Su hija mayor, Wendy, se había ido a Puebla 3 años antes. El de en medio, Jorge, estaba en Monterrey. La menor, Lupita, vivía en la misma colonia pero con su propio mundo encima, un esposo, 2 hijos chicos, una renta. Refugio la veía los domingos. A veces. Vivía sola desde que su marido Rafael se fue. No se murió. Se fue, 7 años atrás, sin mucho preámbulo, con una maleta mediana y una explicación que no explicaba nada. Y Refugio se quedó con el taller, las máquinas de coser y una deuda de 38,000 pesos en el banco que habían firmado juntos y que ahora era solo suya. Usaba siempre el mismo delantal de mezclilla azul oscuro al trabajar, tan lavado que ya tenía manchas blancas en las rodillas donde la tela se había adelgazado. En los bolsillos frontales cargaba tijeras, un descosedor, 3 alfileres y 1 metro de tela doblado. Nunca se lo quitaba hasta que terminaba el último encargo del día. Ese delantal era la frontera entre el trabajo y el resto de su vida. En el cajón de abajo de la repisa de hilos, detrás de los rollos de entretela que casi nunca usaba, había una caja de lata roja con tapa de rosca que había sido de galletas navideñas hacía muchos años. La caja no tenía galletas. Tenía papeles, recortes, apuntes, una hoja de cuaderno con números escritos a lápiz que Refugio había borrado y vuelto a escribir tantas veces que la hoja estaba borrosa en el centro pero legible. En esa hoja, el cálculo de lo que necesitaría para comprar una tercera máquina de coser, una bordadora, y poder tomar los encargos de bordado que siempre tenía que rechazar porque no tenía el equipo. 32,000 pesos. Eso era lo que necesitaba. Y ella, mes a mes, sacaba lo que podía y lo metía a la caja de lata roja. A veces era 200 pesos, a veces era 500. Una vez, cuando le cayó un encargo grande de uniformes para una empresa de Córdoba, metió 2,300 pesos de un jalón y se quedó mirando la caja cerrada un momento antes de volver a ponerla detrás de la entretela. Nadie sabía de la caja. Sus hijos no sabían.
Sus clientas no sabían. La caja era suya, el sueño era suyo. Y eso, en la vida de Refugio Mendoza, era lo más privado que tenía. El problema llegó en forma de carta. Una carta del banco, con membrete azul, que llegó un martes de agosto a su buzón y que Refugio metió al bolsillo del delantal sin leerla, porque tenía 3 dobladillos pendientes y una clienta que pasaba por su vestido a las 4. La leyó esa noche. Era un aviso de cobranza. La deuda que Rafael y ella habían firmado juntos, los 38,000 pesos originales, había crecido con intereses y cargos durante los meses en que Refugio había pagado solo lo mínimo o no había pagado nada porque no había alcanzado. Ahora el saldo era de 56,400 pesos. 56,400 pesos. Refugio leyó el número 3 veces. Luego fue al cajón de la entretela, sacó la caja de lata roja, la abrió. Contó lo que había adentro, 8,700 pesos ahorrados en casi 2 años. Volvió a leer la carta. 56,400 pesos. Cerró la caja, la metió de vuelta detrás de la entretela, fue a la cocina, calentó agua para el té y se sentó a la mesa. Esa noche llamó a Wendy a Puebla. Wendy escuchó. Luego dijo, «Ma, tienes que hablar con un asesor del banco. No puedes seguir pagando mínimos». Refugio fue al banco al día siguiente. La chica de módulo de atención al cliente era joven, amable, con uñas largas pintadas de morado. Le explicó opciones, reestructura, quita parcial si pagaba cierta cantidad de contado, plan de pagos nuevos. La opción más accesible requería un pago inicial de 12,000 pesos para poder reestructurar el resto a 36 meses con una mensualidad de 1,800 pesos. 12,000 pesos de contado, que ella no tenía sin vaciar la caja de lata roja y todavía faltarían 3,300. Salió del banco con el sol de las 11 golpeándole en la cara y caminó hasta la parada del camión sin saber muy bien para qué. En la parada, sentada en la banca de metal, sacó el teléfono y llamó a Rafael. Timbró 4 veces. Contestó. Le explicó la deuda, el banco, los 12,000 pesos. Rafael dijo, «Oye, Refugio, yo eso ya lo dejé ir. Ese es tu problema ahora». La llamada duró menos de 2 minutos. Refugio guardó el teléfono. El camión pasó y ella no subió. Otro camión pasó. Lo que nadie supo ese día, ni Wendy ni Lupita, ni ninguna de sus clientas, era que esa tarde Refugio abrió la caja de lata roja, sacó todos los papeles, y entre los recortes y los apuntes encontró algo que había metido ahí meses antes, sin saber por qué. La servilleta de papel donde una señora había escrito algo mientras esperaban juntas en la clínica del seguro. Esa servilleta la había guardado sin pensarlo mucho, porque la letra era bonita y lo que decía le había quedado dando vueltas. Eso vuelve más adelante, porque esa servilleta va a cambiar el peso de todo lo que viene. 3 meses antes de la carta del banco, Refugio había ido al seguro a su control de rutina. La sala de espera estaba llena, como siempre. Sillas de plástico naranja en filas, niños que corrían entre las piernas de los adultos, un televisor en la esquina con el volumen bajo que nadie miraba. Refugio se sentó junto a una señora que tendría unos 75 años. Pelo completamente blanco, cortado corto, sin arreglos especiales. Blusa de algodón lisa, color crema. Las manos sobre las piernas, quietas, sin celular, sin revista, solo quietas. Era la clase de quietud que se nota porque ya no existe mucho. Esperaron en silencio un rato. La señora no miraba el reloj, no suspiraba, no movía el pie con impaciencia. Refugio sí hacía todo eso. La señora la miró de reojo y sonrió. «Primera vez que vienes tarde al turno». Refugio dijo que no, que ya sabía cómo era esto. «Entonces ya sabes que apurarte no lo hace más rápido». Hubo un silencio. La señora se presentó sola, Amelia, enfermera retirada, 40 años en el seguro, 12 de ellos en urgencias.
¿Y qué haces tú?, le preguntó a Refugio. Costurera. Amelia asintió despacio. Las costureras saben algo que mucha gente no sabe, dijo, sin apresurarse. ¿Qué cosa? Que el hilo que se ve por encima no es todo el hilo. El que sostiene la tela es el de abajo, el que nadie ve. Refugio la miró. Amelia continuó, como si estuviera pensando en voz alta más que dando un sermón. El dinero es igual, lo que se ve es lo que se gasta, lo que sostiene es lo que nadie sabe que tienes. Silencio. Muchas mujeres trabajan toda su vida para el hilo de arriba y se quedan sin hilo de abajo cuando más lo necesitan. Llamaron a Refugio, se paró. Antes de irse, buscó en su bolsa y sacó lo único que encontró para escribir, una servilleta de papel que traía del desayuno. Le pidió prestado un bolígrafo a Amelia. Escribió la frase: lo que sostiene la tela es el hilo de abajo, el que nadie ve. Le devolvió el bolígrafo. Amelia la miró con esa expresión de quien ya no necesita que le agradezcan nada. Refugio guardó la servilleta en la caja de lata roja cuando llegó a su casa, sin pensarlo mucho, porque le había parecido importante y no tenía otro lugar donde lo importante no se perdiera. Y ahí se quedó, doblada entre los recortes y los apuntes, esperando. El mismo día en que llegó la carta del banco, esa noche, Refugio abrió la caja de lata roja y encontró la servilleta. La leyó, la dobló, la volvió a guardar. Y al día siguiente se levantó a las 5:30, antes de que amaneciera del todo, y empezó a hacer algo diferente. Sacó la hoja borrosa del centro de la caja, la que tenía el cálculo de los 30 y 2,000 pesos para la bordadora. La miró un momento. Luego la volteó y en el reverso empezó a escribir otra cosa: los encargos que había rechazado en el último año por no tener la máquina de bordar. Los anotó uno por uno, de memoria. Uniformes con logo bordado para una papelería de la colonia, camisas de empresa, manteles para una boda, vestidos de quinceañera con iniciales. Los contó: 19 encargos rechazados. Calculó cuánto habría cobrado por cada uno, en promedio. 400 pesos cada uno, 19 encargos, 7,600 pesos que habían ido a otra costurera, a otra máquina, a otras manos. 7,600 pesos en un año que ella no había visto porque no tenía el equipo. Cerró la caja. Fue al taller. Se sentó frente a la máquina de coser y estuvo un momento con las manos sobre la tela que tenía pendiente, sin coser, solo mirando. Tenía 8,700 pesos en la caja. Necesitaba 12,000 para el banco. Necesitaba 32,000 para la bordadora. Los números no cerraban hacia arriba, cerraban hacia abajo. Llamó a Lupita. Lupita escuchó todo con paciencia. Luego dijo: «Ma, ¿y por qué no le pides a la tía Celia? Ella tiene». La tía Celia era la hermana de Rafael. Refugio tardó un momento en responder: «No voy a pedirle a la familia de Rafael». «Ma, no seas necia. Es dinero, no es un favor personal». Refugio colgó. Ese fue el primer golpe. El segundo llegó 2 semanas después, cuando la clienta más constante de Refugio, la señora Pilar, que le traía ropa de toda su familia desde hacía 6 años, llegó al taller a recoger un vestido y de pasada le dijo, con esa suavidad que tienen los golpes que no quieren parecer golpes: «Oye, Refugio, te cuento que encontré una muchacha que borda, cobra un poquito menos que tú. Creo que le voy a mandar los encargos de bordado con ella. Lo demás te lo sigo trayendo a ti, claro». Refugio dijo: «Claro, señora Pilar, como usted quiera». La señora Pilar se fue. Refugio terminó el día, cerró el taller, fue a la cocina. Se preparó café, aunque ya eran las 8 de la noche y el café no la iba a dejar dormir. El tercer golpe llegó al día siguiente, por teléfono. Era el banco, con otro recordatorio. Tenía 30 días para responder la oferta de reestructura o el caso pasaría a un despacho de cobranza externo. 30 días. Refugio colgó. Fue al taller. Abrió el cajón de la entretela.
Sacó la caja de lata roja, la puso sobre la mesa de trabajo, junto a la máquina de coser. La abrió. Sacó el dinero y lo contó sobre la tela que estaba cortada para un uniforme. 8.700 pesos en billetes de 200 y de 100, algunos arrugados, otros doblados en 4. Los miró. Luego sacó la servilleta, la desdobló. Lo que sostiene la tela es el hilo de abajo, el que nadie ve. Metió la mano a la caja y sacó lo último que había adentro. La hoja borrosa del cálculo de la bordadora, los 32.000 pesos, las veces que había borrado y vuelto a escribir el número, hasta que la hoja quedó borrosa en el centro. La sostuvo. Pensó en pagar el banco, en vaciar la caja, en que los 8.700 no alcanzaban de todas formas, en que faltaban 3.300 que no tenía, en que los 30 días se acababan, en que la señora Pilar ya le iba a mandar los bordados a otra, en que sus hijos estaban lejos, en que Rafael había dicho, ese es tu problema. Se paró, fue al cuarto. Abrió el closet. De la repisa de arriba bajó la maleta de viaje de tela café que no había usado desde que fue a Puebla a ver a Wendy hace 3 años. La puso sobre la cama. La abrió. Y entonces, sin saber muy bien por qué, metió la mano adentro y sacó lo que había en el fondo, una bolsa de plástico con papeles viejos que ella misma había metido ahí para no perderlos cuando reorganizó el cuarto. Facturas viejas, el contrato original del crédito con Rafael, fotos. Una foto. Ella y sus 3 máquinas de coser el día que terminó de pagar la segunda. Tenía 42 años en esa foto. Estaba parada frente al taller con el delantal de mezclilla, sonriendo con los brazos cruzados, y al fondo las 2 máquinas en la mesa. La miró. Esa foto la había tomado una de sus clientas, porque Refugio había dicho, en tono de chiste, que era su graduación. No era chiste. Había tardado 4 años en pagar esa segunda máquina. 4 años de guardar, de calcular, de no gastar en lo que no era urgente, de decirle que no a cosas que quería para poder decirle que sí a lo que necesitaba. Y lo había hecho sola, sin Rafael, sin la tía Celia, sin que nadie le dijera que era buena idea. Dejó la foto sobre la cama, miró la maleta abierta, la cerró, la regresó al closet, fue al taller, se sentó frente a la máquina, puso la hoja borrosa frente a ella. Tachó el número de 32.000 pesos. Escribió encima 12.000 pesos. Primero el banco. Y debajo, con letra más chica, después la bordadora. No eran 2 sueños distintos. Era el mismo sueño en 2 tiempos. Lo que sostiene la tela es el hilo de abajo. El hilo de abajo no se veía todavía, pero estaba ahí. Esa noche Refugio llamó al banco. Confirmó que aceptaba la reestructura. Le faltaban 3.300 pesos del enganche. Pidió 2 semanas para reunirlos. Le dijeron que sí. En 2 semanas Refugio tomó 2 encargos urgentes que normalmente habría tardado más en hacer. Trabajó hasta las 11 de la noche 4 días seguidos. Y el sábado de la segunda semana tenía los 3.300 pesos sobre la mesa del taller, en billetes de 100. Los contó, los metió en un sobre, fue al banco el lunes por la mañana. Salió sin deuda reestructurada, sin una caja llena, pero con un plan que ahora era solo suyo. Lo que siguió no fue rápido ni bonito al principio. Los primeros 3 meses, Refugio pagó la mensualidad del banco, 1.800 pesos, y volvió a guardar lo que sobraba en la caja de lata roja, poco, a veces 150 pesos, a veces 300. Pero también hizo 7 cosas que no había hecho antes. La primera, le dijo a 2 clientas nuevas que no solo cosía, sino que podía gestionar bordados a través de una bordadora conocida. No tenía bordadora propia todavía, tenía a la señora de la colonia que bordaba por encargo a precio de mayoreo. Refugio le compraba el servicio, le ponía su margen y cobraba como si fuera su propio trabajo. Empezó a recuperar los encargos que había perdido. La segunda, anotó en la hoja borrosa, ahora vuelta a escribir en una hoja nueva, cada lección que había aprendido en los últimos meses, no para enseñarle a nadie, para no olvidarlas ella. La tercera,
Abrió una cuenta de ahorro separada, solo para el fondo de la bordadora, pequeña, con lo que pudiera, pero separada del gasto diario, intocable salvo emergencia real. La cuarta, dejó de rechazar encargos por miedo a no poder cumplir el plazo. Empezó a negociar el plazo primero, antes de decir que sí o que no. La quinta, subió sus precios un 12%. Solo un 12%, no más. 3 clientas se fueron. 4 nuevas llegaron recomendadas porque Refugio era la que hacía las cosas bien. La sexta le preguntó a Lupita, su hija, si le interesaba aprender a coser los sábados. Lupita dijo que no tenía tiempo. Refugio no insistió, pero la pregunta quedó hecha. La séptima, el día que cumplió 52 años, compró una cafetera eléctrica. No era necesaria, era un gusto. Un gusto de 12 pesos el vaso, calculado, sabiendo que podía pagarlo sin que le doliera el mes. A los 14 meses de la carta del banco, Refugio terminó de pagar la reestructura con 3 mensualidades adelantadas porque había podido. Ese mismo mes, la caja de lata roja tenía 16.800 pesos. La señora Pilar regresó. Dijo que la muchacha de los bordados no era tan buena como parecía. Refugio le dijo que con gusto la atendía. No dijo nada más. Wendy vino de visita en diciembre y se quedó una semana. Un día entró al taller y vio la hoja nueva con las lecciones escritas a lápiz, pegada con cinta adhesiva en la pared junto a la repisa de hilos. Leyó en voz alta la primera: no pidas prestado lo que puedes ganar esperando. Volteó a ver a su mamá. Refugio siguió cosiendo. ¿Cuándo escribiste esto, ma? Cuando lo aprendí. Un jueves de mayo, Refugio fue a buscar hilo de poliéster al mercado de telas de Orizaba. En el puesto de hilos, eligiendo colores, escuchó a su lado una conversación que no iba dirigida a ella, pero que le llegó igual. Era una mujer de unos 46, 47 años, hablando por teléfono con voz baja y tensa. Decía: no, sí entiendo, pero es que si pago eso no me alcanza para el material. Y si no compro el material, no puedo entregar el pedido. Y si no entrego el pedido, no cobro. Un círculo que Refugio conocía de memoria. La mujer colgó. Se quedó mirando los rollos de hilo sin elegir ninguno. Refugio tomó el suyo y fue a pagar. De regreso, pasó junto a la mujer y se detuvo. Perdona, dijo, ¿eres costurera? La mujer la miró con la guardia levantada. Bordadora, dijo, por encargo. Refugio asintió. Yo soy costurera. Tengo el taller en la colonia Nogales. Silencio. La mujer, sin que nadie le preguntara, dijo: tengo un pedido de camisas bordadas para una empresa. El cliente pagó 50% de adelanto, pero el hilo especial que necesito cuesta más de lo que calculé. Y si le pido el resto antes de entregar, se puede enojar. Refugio la escuchó. ¿Cuánto te falta? 480 pesos de hilo. Refugio abrió su bolsa. Sacó la caja de lata roja. La mujer la miró sin entender. Refugio la abrió. No estaba llena como antes, pero tampoco estaba vacía. Sacó 500 pesos y se los extendió. Págame cuando cobres el pedido, sin prisa. La mujer no supo cómo responder. No soy banco, dijo Refugio. Soy alguien que aprendió tarde que el hilo de abajo es el que sostiene la tela. Ño mi. La mujer tomó el dinero despacio. Refugio cerró la caja, la metió a la bolsa. Una cosa, dijo antes de irse. Cuando entregues ese pedido y cobres, no gastes todo el resto. Guarda algo, lo que sea, en una lata, en un sobre, donde quieras. Pero guárdalo donde solo tú sepas que está. La mujer la miró. ¿Para qué? Refugio pensó un momento. Para que cuando llegue la carta del banco, no sea el fin del mundo. Se despidieron sin intercambiar teléfonos, sin nombres completos, como se despiden las mujeres que se reconocen sin necesitar más que eso. Refugio caminó al camión con su hilo y su caja de lata roja. Adentro de la caja,
los billetes que quedaban, la hoja nueva con las 7 lecciones escritas a lápiz y la servilleta de papel ya un poco descolorida por el tiempo, con la letra bonita de Amelia, la enfermera retirada. Lo que sostiene la tela es el hilo de abajo, el que nadie ve. El hilo de abajo de Refugio Mendoza ahora tenía 19.200 pesos, contando lo que acababa de prestar. Y en el mercado de segunda mano de Córdoba, alguien había publicado una bordadora en buenas condiciones por 22.000 pesos. Faltaban 2.800. Refugio ya sabía cuándo iba a tenerlos. Antes de que cierres este video, quiero que te quedes con algo. Las mujeres de 50 años que están cambiando su relación con el dinero, hoy no lo están haciendo con grandes estrategias, ni con asesores financieros, ni con herencias que les cayeron del cielo. Lo están haciendo en silencio, con una caja de lata, con una hoja de papel borrosa de tanto borrar y volver a escribir, con la decisión de que el hilo de abajo, el que nadie ve, vale tanto como todo lo demás junto. Las 7 lecciones que Refugio aprendió no llegaron en un libro. Llegaron en las consecuencias de sus propias decisiones, en la carta del banco, en la foto dentro de la maleta, en la servilleta de papel de una señora que no va a recordarla, aunque ella la recuerde a ella siempre. Y son las mismas lecciones que miles de mujeres están aplicando hoy, en silencio, sin pedirle permiso a nadie. ¿Y tú? ¿Qué lección de dinero llevas tiempo sabiendo pero todavía no has empezado a aplicar? Comenta aquí abajo, día 1, y cuéntame qué es lo que vas a hacer hoy solo por ti. Un peso guardado, una cuenta abierta, una decisión tomada, lo que sea que signifique empezar. Yo quiero leer cada comentario. Y si conoces a una mujer de 50 años, o de 45, o de 58, que trabaja duro y siente que el dinero siempre se le escapa antes de que pueda guardarlo, comparte este video con ella. A veces lo único que falta es saber que ya hay otras que lo están haciendo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por no rendirte. Hasta la próxima.